Profe, ¿se escucha? Muy bien, compartimos pantalla para comenzar a hacer los ejercicios. Este es el ejercicio que ustedes me consultan, el número 8, en donde hay que resolver una ecuación. La ecuación, vamos a anotar aquí, 2 elevado, 2 elevado a x, más 2, más x, no, menos 2, x menos 2, x acá menos 2, igual 0. Bien, y para usar el método de bisección, dice para el primero este método, el intervalo es 0, 1. Partimos con 0, con 1. Luego, hay que calcular f de, calcular el c primero. El c, recuerden que es el promedio, entonces, aquí, como fórmula hacemos a más b medios, es decir, no, esto, mejor un paréntesis, dividido 2, y aquí dentro del paréntesis, la suma de a más b medios, que es c más este. Bien, enter. Y ahí nos dio el promedio 0,5. Aquí se calcula f de a. Recuerden que f de x es igual a 2 elevado a x, era más x más 2, más x más 2. Ese es el f de x. Aquí vamos a tener para f de a, tendríamos igual, porque es una fórmula, 2 elevado a es 2 elevado a algo que vamos a ver en paréntesis, que es el x. Bueno, que en este caso para el f de a significa C5. 2 elevado a C5 más sub 5 menos 2. Menos 2. Bien, enter. Ahí está calculado. A ver, 2 elevado a 0 es 1, más 0. Este es un menos acá. Este es un menos. Menos. Luego, f de b es la misma fórmula, pero ahora aplicado en b. Igual, 2 elevado, en paréntesis, el b es x5. ¿Ya? Más, no, eso fue para, disculpen que aquí 2 elevado a es el b al d5 más el mismo d5 más el b menos 2. Ahora sí, tenemos f de b y f de c. F de c en la misma fórmula. Mejor copiar aquí arriba. Mientras copio lo menos con el teclado. Igual 2 elevado a 2 elevado, tenemos 2 elevado a paréntesis, vamos a colocar de nuevo, y aquí es el C, este es el C, es el E5, más un E5, más X, menos 2. Enter. ¿Qué pasó?
¿por qué no me entró? Igual, entonces, X, 2 elevado, elevado a, esto es el, no, X se perdió todo, el B es 1, es serie B es 1, entonces el C, ese promedio ahí está, este es este, y este entonces 2 elevado a, no, este mejor que esté acá, 2 elevado al C, 2 elevado a 0,5 más el mismo 0,5 menos 2. Enter. Ya. Ese es nuestro FDC. Ahora hay que determinar el nuevo A y el nuevo B. Entonces, ¿qué hacemos acá? Habíamos visto tantas veces. Uno dice igual, sí. Sí, entiendo que va con mayúscula. Sí. Paréntesis, paréntesis. Entonces, sí, el F de A con el F de C. Sí. Este valor por el valor de FC, que es este. Diablo, que se me corre. Por este. Fuera menor que 0, fuera negativo, punto y coma. Si fuera negativo, quiere decir que estamos en la parte. Se recuerda que está aquí al medio, ¿no? Estamos entonces entre A y C, y allí el lado izquierdo sigue siendo el A. O sea, sigue siendo. Aquí de nuevo me pone cosas que yo no quiero. A ver. Tendría que ponerme este. El C5. Si no, mira acá arriba. Si no, entonces me va a colocar como en la izquierda el C. El E5. Ya. Ahí estamos bien. Enter. Ahí lo tenemos. Y para el B se hace un cálculo similar, pero ahora hay que multiplicar para la condición, sí, paréntesis, la prueba lógica, dejar aquí cerrado el paréntesis, no se olvide. La prueba lógica es si ahora f de C con f de B, f de C con f de B, este por el H fuera menor que 0, fuera menor que 0, entonces nos quedamos con, estamos ya entre C y B. Disculpe, es A, C, B en ese orden, ¿no? Estamos, entonces en este caso, la condición haciéndola con F de C y F de B. Aquí. Si estamos en ese lugar correcto, el B, el extremo derecho, es el mismo B. Tiene que ser este entonces. De 5. Si no, estamos al otro lado, entre A y C, y entonces en ese caso, el extremo derecho es el C, de 5. Entramos esto, entramos eso, y es el cálculo que da. Ahora, este valor lo arrastramos para que saque el promedio de los dos anteriores, 0,75. ¿Ya? El F del A, que es un nuevo A, ahí está. El F de B, ahí está. El F de C, ahí está. Ya.
Bueno, ahora tomamos ya todo esto y lo arrastramos. Parece que esto lo tenía muy chico, no me han dicho nada, ¿no? Ahí se ve mejor. Disculpe que yo tengo la vista encima de la pantalla, pero me da igual ver chico grande, pero ustedes tienen que verlo un poco más grande. Este sería el, el desarrollo hasta el paso 6. Si podemos hacer más pasos de desarrollo. Bueno, porque aquí nos piden llegar hasta que 0,54 dice. 54. Entonces, ir más bajito, ¿no? 0,54, 3000. 0,54, 3000. Parece que hay que ir un poco más abajo. ¿Cómo no llegamos a 3000? Tengo que llegar a 3000 en el C. A ver, en el C. Aquí ya estamos, ¿no? 0,54. Quizá falta un cero más. Falta un cero más acá. Eh, Aquí ya llegamos. 0,54, 3000, ¿no es cierto? Ahí déjeme marcarlo. Ya con un color chillón ahí va a estar. Ujú. Y sería entonces para esta ecuación el cálculo de la raíz aproximada, que es para obtener la aproximación 0,543000, que es lo que nos dan en el enunciado, hay que alcanzar 18 pasos. ¿Cierto? 18 pasos. Ahora, quizá es bueno que lo hagamos acá al lado, ¿no? Eh, o sea, tomemos, esto se puede cerrar de aquí. Chupa ya, no va a ser cosa que cancelar. Esto no lo puedo hacer por allá. No, no experimento porque lo cosa que no sé después, uno se le echa a perder todo. A ese f de c que quedó de esa manera es simplemente paréntesis c, no sé por qué lo coloco de esa forma. C, C, ahí. Ahí tenemos. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a tomar también Profe, en este caso. Bueno, el n no lo voy a copiar, ya sé que la referencia está en azul. Acá necesito xn, xn y el xn más 1. Lo vamos a colocar al lado. Xn más 1. A ver, déjenme encender una luz porque se puede ser de un viaje. Parece que ahí está mejor. Hay que adaptar luces para todos lados. Ya. Entonces, este xn y xn más 1 de la fórmula de Newton. Acá, en esta fórmula, tenemos necesidad de hacer uso del f', ¿no? A ver cómo lo coloco para que nos recordemos. F, a ver, elevado, vamos a colocar a prima. F elevado a, también en un paréntesis, para que se note. Prima, prima. ¿Dónde está prima aquí? Uf, 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 uf. No cambia teclado, cambia de F' ahí. Bien. Uno aquí, F'.
de x, es la derivada. F' de x igual a la derivada de 2 elevado a x es 2 elevado a x, logaritmo natural de 2. O sea, hay que colocar ln2 por 2 elevado a x. 2 elevado a x. Esa es la derivada de 2 elevado a x. Y después viene un término que es el x, que la derivada es 1. Habría que sumarle 1. Y nada más porque la derivada de 2 o de menos 2 es 0. Ese es lo que hay que tener en cuenta para trabajar aquí con... a ver si me fue la otra pantalla. ¿Ven? Lo que hay que trabajar aquí, a partir del x0 igual a x0 que vale 1. Es el 1. Ese estado. ¿Y cómo se calcula el siguiente? A ver, hay que recordar acá. También el default está desorganizado acá. Este n más 1 es el valor de xn. Vamos a estar acá. Igual. Esta es la fórmula de Newton. Es el xn menos un cociente. Un cociente en que el numerador es... Vamos a dejar establecido la forma que tiene el numerador. Y después lo rellenamos y el denominador también. Entonces, acá arriba va el f. El f, que es esta fórmula. O sea, va a ir 2 elevado a lo que corresponde, y en este caso lo que corresponde es ese valor, el aquí anterior. Avanzamos ahí. Lo que pasa es que uno avanza con flecha y le cambia el juego a otra cosa. Entonces hay que tener cuidado. Es más este mismo valor, más x, como dice acá, menos 2. Menos 2, perfecto. Y en el denominador va la derivada que está acá, que es ln será ln, supongo, sí. Sí, ln es ln de esta manera. ln de 2. Después viene por 2 elevado a x por 2 elevado a x. El x es este, el anterior, más 1. Más 1. Ahí estamos bien, parece, con todo. Ese es el valor. Ahora, este valor se toma acá. Y se copia como el siguiente para que después lo calculemos en términos de la izquierda, tal como lo hicimos acá. Esto lo calculamos pensando en ese de la izquierda. Lo mismo tengo que hacer acá. Entonces, este es el K7. ¿Es el K7? No. Igual este. K5. Vamos y ahí se repite. Y ahora se calculan. Bueno, este se calcula acá. Ahí quedó calculado. Y después esto lo arrastramos. Ya, hasta ahí basta arrastrarlo, ¿no? Porque teníamos que alcanzar el 0,543000. 0,543000. X0, X1, X2. Aquí ya se alcanzó. Amarillo chillón. Ya. Ahí estamos entonces. Y si ustedes comparan, acá, mediante el método de la bisección,
se alcanzó en el paso 18. Mientras con el método de Newton se alcanzó en el paso 3. Es decir, con el método de Newton avanzó mucho más rápido. En ese sentido es más eficiente. Entonces, ¿cuántos pasos adicionales hay que dar? Bueno, el primero fueron, ¿cómo lo colocamos? Con otro color. Ya, este. ¿Qué me quedó? Tres. Y con este quedó en el paso 18. ¿Cuántos pasos adicionales? 18 menos 3, 15. 15 pasos adicionales. Sería la respuesta. Entonces, 15 pasos adicionales. A ver, nadie hizo una pregunta. A medida que íbamos elaborando esto, pero ahora ya podemos ir con un poco más de calma. Déjeme aquí colocar esto acá y este para comparar este allí. Ya. Pregunta, pregunta entonces. Pregunta que tenga respecto al ejercicio. Profe. Aló. ¿Alguna pregunta? ¿Le quedó claro? Profe. Repito, el sentido del ejercicio es hacer dos ejercicios en uno y comparar. O sea, comparar los dos métodos para la misma ecuación. Comparar los dos métodos. Y levantaron la mano. Javiera. Dime, Javiera. No veo cuando levanta la mano porque hay que dejar de compartir pantalla para saberlo. Aunque el chat, ahí. Profe, lee el chat. Profe, no nos escucha. ¿Por qué no? Habrá que colocar aquí más. Tampoco lee el chat. Sí, no, eso por supuesto, pero el micrófono aquí está el micrófono chiquitito. Está activado ese, pero se fue por otro lado. Aplicaciones que usan tu micrófono, ¿y por qué no se escucha? A ver, acá 28. Hay que darle más volumen. 30, 31, 50, 54, 50. Ahí debería escucharse, van 90. ¿Se escucha ahora? ¿Profe? Ahora sí. Sí, dime. No, quería probar si nos escuchaba. Y ahora sí. Disculpe que yo bajo el micrófono. Porque no necesariamente. Déjame sacar cosas. Ahí. Ya, dígame ahora, por favor. ¿Qué es lo que quisieran que viéramos de nuevo o que algo que requiera un poco más de explicación? Profe, la respuesta no me sale la. O sea, lo que le dio a usted no sale como la pregunta. ¿Cómo? A ver. Profe, en la primera tabla podría dar más valores porque termina en 3000. Claro, y usted tiene Termina en 300, ¿no? 300. No, pues mire, ¿están viendo aquí lo que yo destaqué en amarillo abajo? ¿Donde tengo el cursor? ¿Lo están viendo? Pero, profe, tiene que terminar en 3000. Ahí tiene como Entre 300. 0. Ah, tiene razón. Ay, yo me estoy papel, disculpe. En el paso 19 se cumple la. Espérate, ya, muchas gracias. Deje eliminar esto. Ya.
A ver, mira, leí mal. Es que cuando uno está concentrado, tratando de no equivocarse con los valores. A ver, ¿dónde sale 3000 ahora? Claro, tiene razón, en el 19 sale 3000. O sea, todo esto, a ver, sin nada, y sin nada, perfecto. Y donde aparece 3000 es en el, a la razón, el 19. Tienen buen ojo. Bien. Esto lo hemos puesto acá, con nuestro. Ahí está. Ese es 3000. O sea, esto se cumple en el paso 19. Y el anterior sí que está correcto, ¿cierto? El ahorro de batería está activado. Es un ahorro de batería, no sé qué es lo que significa. Ah, que a lo mejor estoy enchufado de más. Ya, sálgase de eso. Y en la segunda tabla, la que corresponde a Newton, ahí sí que tenemos los 3000. Está sobrepasado, ¿no es cierto? No, justo, 3,0. Y aquí también 3,0. ¿Ahora sí se entiende bien? O sea, sería 19 menos 3. Aquí tendría que yo colorear el 19. 19 menos 3, 16 pasos extra. Ahora sí que está bien. ¿Están de acuerdo? A ver, vamos a leer el chat, pero hay que salir de acá. Pero prefiero que me digan directamente, ¿no? Para no estar cerrando las pantallas. ¿Tienen alguna otra duda del ejercicio? Profe, en la segunda tabla, Ya. ¿no se tomaría el otro valor? En vez de x sub n, el n más 1. Mira, Que en aquí hay en que la prueba ponerse de salía acuerdo. en mínimo 17 pasos, no 16. En la respuesta, Sí, a ver, a lo mejor mira, hay que ponerse de acuerdo de que incluso si son poquitos, se los contamos, ¿no? Simplemente a mano, por decirlo así. Mira, este es el paso 1, ¿no? Porque es la primera división que uno hace. Es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, te fijas, va uno más. Respecto a este contador de acá. 12, va uno más. Entonces, donde se alcanzó aquí en realidad es en el paso 20. Entonces tendríamos que decir, a esta cosa de acá, 20 menos, y aquí mirad, en la segunda tablita, este es el paso 1, es el paso 2, el paso 3, aquí se alcanzó en el paso 3, ¿cierto? Porque es el paso 0, por decirlo así, partimos de x0. Entonces, el primer cálculo es el x1, el x2 y el x3. Está marcado acá, pero es el mismo, el x3. Entonces son 3 menos. 20 menos 3 igual 17. Ahí está. 17 pasos. ¿Eso es lo que tenían ustedes en la solución? ¿Sí o no? sí, profe. Ya. Ahí está. Claro. Hay que tener cuidado. Por eso que, para que no tengamos esa discrepancia, yo le dije que todas las tablas le iba a comenzar con 0. Uno puede comenzar con 1, pero hay que ponerse de acuerdo, ¿sí? Y contar bien los pasos. Ya. Entonces, este es el primer paso. Segundo paso, tercer paso. ¿Sí? Aquí, este es el primer paso.
Este es el segundo paso, el tercer paso, ahí ya llegamos. Aunque lo ilumina acá, pero porque era el mismo, ¿no? Porque sería más propio iluminarlo allá. Primer paso, segundo paso, tercer paso. Allí. Esas. Y se compara con este de acá. Allí yo creo que quedó bastante más claro. Y está hecho desde el inicio, digamos, de la partida. Este numerito no sé por qué. Ahí. Y a ver, de todas maneras, el archivo lo vamos a guardar. Para que quede en la hoja 2 ahí. Muy bien. Muy bien. Ese tendría que ser el resultado entonces. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿De otro ejercicio? ¿O de algún ejemplo que hayamos hecho en clase? Profe, el 6. ¿El 6 de esta misma? Sí, profe, por favor. O el 7, cualquiera de los dos. Me parece que esto lo tengo acá. Es para el 6. El 6 aquí lo tenemos, ¿no es cierto? ¿Es el mismo? Yo no tengo. Si una calculadora obtenemos que cuadrado es 7. Determinar el error verdadero que se obtiene al calcular aproximadamente el mismo e cuadrado si usamos 5 términos de la serie. ¿Ya? Muy bien. Quizá acá vamos a comenzar colocando esto un poco más grande para efectos de... ¿Por qué no crece mucho esto? Está muy chiquitito. No sé si uno lo alcanza a ver bien. Con 16 parece ser mejor ya. Y ahí ponemos aquí y aquí. Este también con SN. Ya. Entonces la suma hasta n sería, bueno, con el primero o con el 0, el 1, es agregarle el segundo, agregarle el 0, agregarle el cuarto y el quinto sería entonces algo que aquí no puse, pero ¿no es cierto? Porque 1, 2, 3, 4, 5. Habría que llegar hasta el x5 partido por 5 factorial. Parece que llega. Ya. ¿Cómo se hace? Entonces, hay un valor que uno le dan de cuadrado. Es el valor de cuadrado. Está dado, digamos. Uno tiene que asumir que es el valor de cuadrado, aunque no lo es exactamente porque e cuadrado es un irracional infinito, ¿no? Pero supongamos que e cuadrado es eso. Y contra ese valor fijo tenemos que calcular la diferencia hacia la aproximación, o sea, la resta. Entre ese valor y la aproximación. La resta es lo que se llama el error verdadero. Es el valor absoluto entre este numerito que hay que ponerlo porque está fijo, menos el que uno obtiene el paso. Obtiene según esa fórmula. Y para este primer cálculo es el D95. Acá es el mismo valor fijo siempre, menos ese valor que es el D96. Y así sucesivamente el error. Ahora, ¿cómo se calcula este valor de aquí? Uno dice, siempre en estas sumas, uno la va haciendo por agregación de sumandos. Como el 1, ¿cierto? Que en este caso, como está
calculando e cuadrado, el x es un 2. Es 1 más 2 al cuadrado partido por 2 factorial, más 2 al partido por 3 factorial, más 2 a la quinta partido por 5 factorial. Yo creo que esto se puede, esto se agranda, ¿no es cierto? Porque lo que pasa si uno lo agranda parece ser que echa a perder lo otro. Ahí se ve un poquito mejor, más grande por lo menos, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro ejercicio tenemos que hacerlo hasta x partido por 5 factorial. Hasta tenemos que llegar. ¿Cómo se hace esa suma entonces? Como le digo, siempre uno considera en cualquier circunstancia, yo tengo ya sumado esta parte, y sumo el otro. Es por eso que acá se parte con el primero que es 1, claro. Esta serie de Taylor siempre parte con este 1 acá. ¿Cómo se hace el siguiente? Y aquí viene la clave del ejercicio. ¿Cómo hacer el siguiente? Aquí está. El siguiente es toda la suma anterior. Toda la suma anterior. Por ejemplo, si hemos sumado el x, el 2, y después el 2 al cuadrado partido por 2 factorial, recuerden que estamos calculando e elevado a 2, por eso que el x lo estoy representando por 2. Si hemos llegado acá, eso está representado por la suma anterior. Este primer paso de la D95. Más. Después viene el 2, en este caso elevado a cubo, partido por 3 factorial. Entonces, el 2 elevado al cubo. ¿Cómo está ubicado ese exponente respecto al anterior? Bueno, está ubicado por esta casilla, la 0,26, para este caso. Y cuando va el exponente, va al mismo factorial abajo. O sea, si esa casilla, para este cálculo, es de 96, el factorial es de ese número, del 1, de 96. Por ejemplo, acá, mire, acá, en este caso, en este caso, que tenemos allí, que corresponde al 2, porque si ustedes ven acá, hasta tres primeros sumando cuando, recuerden, el equivale a 2, no sería 1 más 2, más 2 al cuadrado, que es 4, partido por 2 factoriales, 2, 2 más 2 más 1, 5. ¿Sí? Ahí da 5. ¿Cómo se obtiene ese 5 como fórmula? Se dice, bueno, es la suma anterior. Se suma acá, del anterior. Eso está representado en 96. Esa es la suma anterior. Y se le agrega parte de la fórmula, que es más una fracción formada por 2 elevado al cubo. Bueno, en este caso el cubo es el bueno, aquí estoy con no, aquí tuve el 1, estoy sumando, o sea, voy aquí, disculpe, voy aquí. Primer sumando acá, los dos sumandos acá, el tercer sumando es con esto. Entonces está elevado al cuadrado y el 2 está acá, es 97. 2 elevado a 97 partido por real del 97. Sí, 97 me refiero. A ver, sigamos un poquito más adelante. Porque más uno repite y más avanza, más lo podría entender. Este de acá, ya estamos incluyendo 1x cuadrado 2 factorial, x cubo 3 factorial, hasta acá estamos. Entonces yo quiero calcular esto, tengo ya calculado lo anterior, que es el D97, o sea, tengo calculado hasta acá. Le agrego el 2 elevado a 3. Bueno, en este caso el 3 es C98, aquí está, 2 elevado a C98, partido por el factorial de C98. Y ahí consigo entonces la suma anterior, que está en la línea anterior, más este nuevo. Bueno, eso se hace hasta la segunda línea, ¿no? Después se arrastra. Aquí, para efecto de explicar, yo seguí, pero...
¿Hasta dónde tenemos que terminar? Bueno, ¿qué nos dice el problema? Determina el error verdadero que se obtiene al calcular usando 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay que llegar hasta el x quinto partido por 5 factorial, que se llega acá. A ver, ahí. Ese es, claro, porque es el anterior. No, algo dije mal, ¿no? Es x cuadrado, 2 factorial, x cubo, 3 factorial. Ahora viene x cuarto, 4 factorial acá, el que sigue. X cuarto partido 4 factorial. Entonces, claro, cuando estamos aquí, entonces a lo anterior, todo esto, tenemos que sumarle una fracción formada en el numerador por 2 elevado a 4, pero el 4 es el C99, ahí lo tenemos. Y dividido por el factorial de C99. Y es el número que se obtiene. Ya. Hasta ahí habría que llegar. Seguí un poquito más abajo simplemente porque es gratis, hay que obtener los valores, ¿no? Les repito cómo se calcula el error verdadero. El error verdadero es cuando uno tiene el número al cual se aproxima. Entonces aquí uno lo dice, mire, el error verdadero calcúlelo sobre ese número que estamos seguros que es L cuadrado. Y el valor que usted obtiene de las aproximaciones vaya restándoselo a ese número. Aquí, en el primer caso, ¿ya? El valor absoluto para que no queden signos menos en la resta, ¿no? El 738,906, restle ese valor. Ahí está puesto, le da obviamente 638, 9060. Acá, al mismo 738,906, resta el 3. No, bueno, 438,906. Y así sucesivamente. Esto también se toma y se arrastra. Entonces, como teníamos que llegar hasta el término, hasta el x elevado a cuarto, por eso da 5 términos, 1, 2, 3, 4, el x a la cuarta, el quinto término, tenemos que llegar hasta acá, ¿no? Si quieren, no, a ver, que nos perdamos esto. Quiero dejarlo con una franja. Ahí mejor lo hago poco. Este y este. La batería se está agotando. ¿Cómo se? Ahí está. Ahora no se ve la batería. Decíamos, había que llegar hasta x cuarto, partido 4 aquí llegamos hasta el n 4. Y el error verdadero en ese caso, entonces, es nuestro número 3.78906 menos el 7. Y eso da 0389060. Y ese es el error verdadero hasta ese paso. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Quién consultaba? Sí, profe. Ya. Muy bien, muy bien. Profe, pero el otro igual estaba, el otro numerito que sigue, el 0,122, ese igual estaba como en la respuesta. Uno lo coloca como distractor. Sí, porque aquí es muy difícil hacer estas pruebas, ¿no? Es cosa de que yo diga, coloco el número que corresponde, lo invento así como así, ¿no? Porque si no, queda todo distorsionado. Entonces, claro, uno coloca usualmente el de más arriba, el de más abajo, y lo altera un poquito, lo altera un poquito, y completa la posibilidad, digo. Pero uno tiene que estar seguro que acá lo que sucede, a ver si lo puedo anotar. El ejercicio consiste en llegar aquí. A ver si está bien el pulso esta vez. X elevado a la cuarta
partido 4 factorial. 4 factorial. Esa es la forma que hay que usar para esto. No sé si vamos a hacer un puntito. 4 factorial. Ahí. Con esta fórmula alcanzamos los 5 términos, ¿se fijan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 términos. Significa los 5 términos. Si uno dice 20 términos, bueno, hay que llegar a 19. Partimos por 19 factorial, ¿no? Esa es la idea del ejercicio. Pero noten que todo está concentrado acá, en el cálculo del primero. Cuando uno calcula ya calcula todo. Hacia de cálculo. Ya. ¿Alguna otra cosa? A ver si en el chat hay más consultas. El 8, bueno, eso lo hicimos ya. No hay más consultas en el chat. ¿Alguien más quiere intervenir y consultar algo? Bueno, saben que pueden mirar estas cosas. Que quieran llevar su computador. Profesor, ¿Cómo? ¿podría, ¿Sí? profe, ¿podría hacer el 8, por favor? ¿Cómo si lo hicimos recién? Es el que bueno, es que igual yo llegué un poco tarde, pero bueno. El del Está X, confundido el con 3 el elevado 1. el 3 elevado a menos X, ¿o no? El 8 dice 2 elevado a x más x menos igual 0. Esta otra hoja. Aquí ya me perdí. En la prueba nos sale que su 8 es nuestro 1. Ah, se me cambió. ¿Y cuál entonces que quieren? ¿Cuál es el enunciado que ustedes quieren que veamos? Eso es mejor para que nos ubiquemos, porque yo tengo una cosa distinta a lo que tienen ustedes, parece. O a lo que yo coloqué en la prueba. La solución que tengo aquí no corresponde numéricamente en el orden a los ejercicios que como los coloqué en esa prueba de ensayo. ¿Cuál es el enunciado que yo vea? ¿Cuál tipo de enunciado? Sí, a lo mejor. ¿Cuál es el enunciado? Dice, usando el Pues, método de punto fijo. Y la ecuación es 3 elevado a menos x igual 0. te escucho muy entrecortado. Profe, ¿Ya? A ti te escucho. es la que dice usando el método de punto fijo para ¿Ya? resolver aproximadamente 3 elevado a menos X A menos menos X. X igual a 0. Si lo tengo Sí. aquí o si no lo hacemos. Si lo tengo aquí, No. primero borrar esta cosita. Si no lo tengo aquí, lo hacemos. Ya sé cuál es. Punto fijo. Lapso. Ah, aquí está. Aquí está. Aquí, lo tengo como número 7 en esta página. Tengo acá. Bueno, veámoslo. Usando método de punto fijo para resolver aproximadamente tenemos en x menos x igual a 6 sin malo. Dice que mi voz no se está escuchando. A ver. Recuerden que para usar este método de punto fijo, nosotros necesitamos despejar una x, ¿no? Vamos a traer un lápiz. Bueno, tenemos 3 elevado a menos x
3 elevado a menos x menos x igual 0. Esa es la ecuación original, la f que llamábamos cuando explicamos esto en clase, igual 0. Entonces nosotros tenemos que dar una x. Dejamos una x, la dejamos libre en un lado de la igualdad y lo que queda al otro lado es la g con la cual se trabaja. Bueno, aquí aunque no lo puse, pero aquí lo más obvio, digamos, es despejar esa x que está. X igual a 3 elevado a x. Negativo, ¿no? X igual a 3 elevado a menos x. Ahí tenemos. Si uno se le ocurre esta otra X acá, seguramente esto se va a ir a la escuela porque bueno, habría que aplicarle logaritmo, entonces va a quedar un logaritmo de 3, logaritmo de X, una función creciente. Uno se da cuenta en la tabla, se hace el otro despeje, que rápidamente la cosa no está convergiendo a ninguna parte. Se escapa, y no hay forma que converja. Entonces, parece que lo más obvio era despejar este que hicimos. Entonces, esto es lo que pasa a ser a continuación el G. O sea, nuestro G es este. Es decir, G de X. G de X es 3 elevado a menos X. Esto estuvo acá. Ahora, cuando uno quiere hacer el cálculo de los pasos que tiene que dar, cumplir una condición como aquí dice, ¿no? La condición es que usted encuentre aproximaciones de la raíz menor que 10 elevado a menos 5. La fórmula para hacer ese cálculo viene dada en el método de Puig. Es xn menos r menor o igual que k elevado a n, 1 menos k, x0 menos x1. Y eso uno fuerza que sea menor que 10 elevado a menos 5. Aquí nos dijeran 10 elevado a menos 7, aquí colocamos 10 elevado a menos 7. Si nos dicen 10 elevado a menos 20, aquí menos 20. El x0 que nos dan, un tercio, y el x1 es el primer valor que uno calcula, acá con la g. Un tercio quedaría 3 elevado a menos un tercio. Ese es el x1. 3 elevado a menos un tercio. Y acá, ¿cómo se ubica? Acá es el máximo del valor de las derivadas en el intervalo que a uno le dan, que es un tercio 1. Si acá nos calculamos la derivada de 3 elevado a menos x, es menos x por el logaritmo de 3, el logaritmo de la base, y el menos aparece porque estamos derivando aquí el exponente que es negativo, ¿no? Hay que hacerlo con la regla de la cadena. Ahora, eso no nos hagamos problemas, porque como obtenemos la derivada de esa función, van ustedes y la meten en cualquier solucionador matemático y se la da, le da el resultado. O sea, colocan 3 elevado a x, derivada, pum, y le aparece todo esto. Ese es el resultado de la derivada. Eso no hay problema. En valor absoluto se absorbe a 3 elevado a menos x por logaritmo natural de x, que lo tenemos acá. Esto es una función decreciente. Claro, porque en el fondo esto es 1, el 3 elevado a menos x como fracción, la forma en 1 partido por 3 elevado a x. Y en el numerador, ¿qué es el logaritmo natural de 3? Lo voy acá. Aquí, L, Ln, Ln de 3. Eso está en el numerador de la fracción. De repente escribo bien, de repente me cuesta escribir. Ahí. Bueno, supongo que ese es el logaritmo natural de 3. Y aquí extendemos por la línea de fracción. Ya. El logaritmo natural de 3 parte por 3 elevado a x. Entonces, x, un intervalo donde tenemos que considerar la situación un tercio y 1, el numerador permanece igual, está dividido por un número que va creciendo. Porque entre un tercio y 1 es el exponente, es el valor de la potencia,
Y si crece el denominador, como es el caso, entonces este número decrece. Es una función decreciente. Y para las funciones decrecientes, ¿cuál es el valor máximo? El valor máximo se produce acá, donde comienza el decrecimiento, que es 1/3. Luego, el A, que es el G más en ese punto, en absoluto. A ver, aquí tengo que saber. Ya. Acá. Es elevado a menos 1/3 porque es el valor que estamos considerando como el mínimo. El mínimo es 1/3. Elevado a menos 1/3 por organismo natural de 3. Se calcula ese valor y sale 0,7. Entonces tomemos así en forma aproximada contra este número, lo aproximamos el 1 como el siguiente, el 10 milésimo es mayor que 5, el 1 lo aproximamos a 2. Y queda 0,7. Ahí tenemos el valor de y el valor de x1 es la imagen de x0, o sea, la imagen de 1/3. Y la imagen de 1/3 se saca desde aquí. Ahí se saca la imagen de 1/3 de menos 1/3. Y eso da también una calculadora, con un calculador computacional, 0,693. Entonces ya tenemos todos los valores o los datos para colocarlos acá. ¿Sí? La fórmula la podemos colocar esta de aquí, ¿no es cierto? K elevado a n, 1 menos K. Entonces nuestro K es 0,762 elevado a n. Ahí vamos. Esto ya que está quedando mucho borrón. Ponle goma. Ya. Tenemos entonces el n, 1 menos K, y el x0 que es 1/3 menos el x1 que es 0,693 que se calculó acá. Y eso se hace menor que 10 a la menos 5. Estoy aplicando al logaritmo natural porque es una inecuación donde el exponente que es n, lo tenemos acá en esta potencia. Entonces nos va a quedar el 10 a la menos 5. Este valor pasa multiplicando, este pasa dividiendo. Y acá al sacar logaritmo, queda n logaritmo natural de este 0,72 que también pasa dividiendo. Y eso da este número de acá. Una siempre se hace, inecuación que siempre se hace. Entonces nos dice que n tiene que ser menor que 43.6. Bueno, como es el número de pasos, tiene que tener un valor entero. Tomamos 3, hay que ser 43 pasos. Esa es la teoría. Entonces ahora hay que sacamos. Recordemos que el g de x es el que se usa para hacer las iteraciones t elevado a menos x. Ahora, yo no sé si aquí lo hice, aquí no lo hice, pero aquí lo podemos hacer en una siguiente. Una hoja siguiente. Aquí lo vamos a hacer. El n, el xn y el xn más 1. Esto como siempre el 0 aquí, en fin. El igual más 1. Listo. Esto pasa a quedar. Supongamos que esos. Esto lo centramos. Ya eso para no equivocarnos tanto. Lo iluminamos y este lo ponemos en otro color. Azul. Bien. Y que visualmente después de estar un rato frente a la pantalla no sé si sería así. Recuerden que el x n más 1, la vamos a haber puesto así, es igual a g n, ¿ya? Que
para este ejercicio es igual a, era 3 elevado a menos x, ¿no es cierto? 3 elevado a menos. Esa sería la fórmula. L menos x. Ah, ¿y con cuánto se empezaba? Con el un tercio, me parece, ¿no? ¿Ese era el valor? Sí, era entre entonces 1 y x0 era un tercio. Entonces, ese valor es fijo. Hay que dividido 3, a ver si lo da, lo arroja. Va. Ah, colocó la fecha. A ver, ¿cómo se colocará un tercio para que nos dé el valor? Profe, yo le puse igual, y Igual, ahí le puse un tercio. igual 1 dividido 3. Ya, me falta el igual. Es- Plop. ¿Qué pasó? No, profe, no. O 1 dividido como... No, pues. Qué malo, ¿qué estamos hablando? Quizás sea el formato de celda, profe, ¿Sí? que por ejemplo, póngale en un tercio y después haga clic en la celda y va a aparecer entre todas las opciones, abajito debería salir ¿Cómo? como opciones de celda. Y hago clic acá. No, hágale enter para que salga la fecha Supuesto. y ahora en la celda original, allí, Y clic derecho y abajito dice formato de celda. Ya. Bueno. Ahí. Ah, ah, Y ah. ahí usted le coloca como número que está arriba en categoría, en la Sí, segunda sí. opción. No, 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 que está bueno, no, en El la lado izquierdo, categoría, profe, el lado izquierdo. El lado en la izquierdo, izquierda profe. dice general, categoría arriba, le coloca número. Ahí. Y le pone aceptar. Profe. Ah, ah, le faltan los decimales. Que ahí también se puede colocar con cuántos decimales lo quiere ver. Ahí sí. Profe, no se escucha. Profe, Profesor, no se escucha.
Se sigue sin escuchar, profe.